porque la diversión es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez, los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas, a través del diario 1+1. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 horas con 30 minutos, tiempo de la capital de la República Mexicana. Esto es Cambiando de Tema. Hoy, lunes 30 de agosto, un día preocupante para la democracia, un día en donde se han violado la paz, pero sobre todo se han vulnerado los derechos de los alcaldes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Doctora, muy buenas tardes, qué gusto saludarla. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Buenas tardes, gracias a ustedes por el espacio. Aquí estoy a sus órdenes. Doctora, preocupados porque hemos visto en imágenes que han dado la vuelta al mundo ya alcaldes de la Ciudad de México vulnerados, violentados, objeto de violencia y abuso de autoridad por parte de policías del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando con este gobierno de Claudia Sheinbaum? Efectivamente, acabamos de vivir el día de hoy un hecho lamentable. Nos agredieron a alcaldes electos y no se trata nada de alcaldes electos. Si nosotros estamos viviendo esto, ¿qué es lo que viven las familias diarias? Este abuso de autoridad, esta prepotencia, esta forma de gobernar. ¿Cómo es posible que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tenga aspiraciones a gobernar este país cuando ni siquiera puede tener un diálogo respetuoso e institucional con 9 alcaldes? Claro. Su forma de responder es a través de la violencia, como lo vieron ustedes el día de hoy. A mi compañera Lía, alcaldesa electa de Álvaro Obregón, le rompieron la nariz. A mi compañero Tabe, alcalde electo de Miguel Hidalgo, le dieron toques, le pegaron, lo amenazaron los policías. Mi compañera diputada local Tania Larios, lo mismo, le pegaron en las costillas, le dieron toques. Eso no se puede vivir en un país que se dice democrático. No señales a países como Venezuela, como Cuba, cuando aquí está viendo el día de hoy que pasa lo mismo. Doctora, usted hoy por la mañana tuvo, junto con sus compañeros alcaldes electos, una conferencia de prensa por la mañana muy cerca del recinto del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el tema que ustedes dieron a conocer antes de ser víctimas de la intolerancia, de la violencia, de la agresión por parte de policías de la Ciudad de México? Que no estábamos de acuerdo con las modificaciones de ley, no estábamos de acuerdo con que nos quiten a nuestra policía, no estamos de acuerdo que se quieran estar haciendo periodos extraordinarios para favorecer a un partido político, para favorecer a un presidente de la República, y que además esas decisiones que se toman afectan a la ciudadanía, a toda la capital. Entonces nosotros no lo podemos permitir, debemos levantar la voz, debemos actuar, porque al final para eso nos contratan todos ustedes, para eso votan por nosotros, para que vean en realidad un cambio. Y afortunadamente lo estamos logrando, porque hoy, a pesar de la violencia, de las agresiones, logramos entrar al Congreso de la Ciudad de México y logramos hacer ese cambio que tanto iba a afectar en materia de seguridad a las vecinas y vecinos de toda la capital. Doctora, sin lugar a dudas, este tema ha generado un contexto de preocupación porque los ciudadanos ven como un gobierno intolerante, intransigente, un gobierno que ve cómo empieza a perder la confianza y el apoyo de la ciudadanía. Su último recurso es la violencia, cuando los recursos, los elementos y el discurso se acaban, y la falta de capacidad de diálogo, porque entiendo que no ha habido diálogo entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, solo fueron decisiones, me imagino, pues de carácter autoritario y sobre todo de violación a sus derechos humanos, alcaldesa. Exactamente. No podemos permitir un gobierno así, porque no solamente se trata de nosotros, se trata de toda la ciudadanía. Si a nosotros nos tratan así, imagínense qué se esperan ustedes, qué se espera la ciudadanía, qué se esperan los medios de comunicación. Claro,
Claro, sin lugar a dudas, este tipo de acciones no son más que el rasgo característico de la intolerancia de un gobierno que no sabe hacer política, que no sabe gobernar y que no sabe convivir con fuerzas políticas que son contrarias a sus intereses y a sus compromisos de carácter político, pues partidista, porque tal parece que en vez de tener un secretario de gobierno, tienen a un operador político. Y bueno, obviamente hoy el gobierno de la Ciudad de México se ha tratado de deslindar de estas acciones. Entiendo que ya habrá acciones legales en contra de los policías que los agredieron, en contra de estos malos servidores públicos que hicieron pues un uso excesivo de la fuerza en contra de ustedes, doctora. Exactamente, y nosotros vamos a seguir caminando, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando para la ciudadanía y la UNA sigue firme, sigue fuerte y vamos a avanzar. Vamos a lograr grandes gobiernos, cada uno en su demarcación, me refiero a los no alcaldes de oposición, vamos a dar resultados y vamos a levantar la voz cada que sea necesario. No nos espantamos, no nos achicamos, vamos a seguir avanzando, vamos fuertes y firmes para lograr una gran Ciudad de México. Doctora, el operativo que usted había anunciado este 30 de agosto, el regreso a clases, ¿sí se llevó a cabo? ¿Se está dando el monitoreo? ¿Se llevó a cabo? Sí, se llevó a cabo. Se llevó a cabo, el grupo élite de reacción inmediata está operando en las escuelas, incluso yo mandé cubrebocas, mandé gel antibacterial a todas las escuelas de la Cuauhtémoc. El día de mañana, si Dios me lo permite, estaré yo retomando esa actividad y seguiré supervisando y vigilando cada una de las escuelas porque la vida de los niños también es importante, muy importante. Claro, sin lugar a dudas. Pues aquí está la voz de una mujer valiente, de una mujer mexicana que hoy, junto con compañeros alcaldes electos en la Ciudad de México, fueron víctimas, reitero, de la violencia, del abuso y del exceso por parte de autoridades del gobierno de la ciudad. Y yo nada más quisiera preguntarle por último, doctora, ¿ha abierto ya esta consecuencia de este pues lamentable acontecimiento ya una puerta para que haya un acercamiento y un diálogo directo con la doctora Claudia Sheinbaum? Pues ya tenemos reunión, ya tenemos la cita para el próximo 2 y 3 de septiembre. Sin embargo, los compañeros de la UNA solicitamos que nos atienda en bloque. Claro. Sí, obviamente ellos pretenden mantener las condiciones de control a su beneficio y aquí la idea es que ustedes como unión de alcaldes de la Ciudad de México pues mantengan esta unidad, esta fuerza y esta presencia que han generado un precedente muy importante para los ciudadanos de México y vemos cómo usted de manera valiente enfrentaba los ataques violentos de los policías, vemos cómo incluso tuvo que pues saltar entre policías y ser rescatada por sus colaboradores, doctora. Sí, tengo un equipo de colaboradores excepcional. Y afortunadamente no pasó a mayores lo mío. No presentó usted lesiones. Lesiones graves, no presento lesiones graves. Correcto. Y pues aquí estamos y vamos a seguir porque eso es lo que quiere la gente, que trabajemos para ellos y demos resultados. Doctora, no sabe cómo le agradezco que nos haya tomado esta llamada telefónica. Siguen los micrófonos y las cámaras de 1+1 a su disposición. Seguiremos informando y dándole seguimiento puntual a su trabajo y estaremos muy pendientes de que no se repita este lamentable acontecimiento en donde nuestros representantes, porque ustedes son nuestros representantes y sean ustedes víctimas de la violencia y del abuso de autoridad. Doctora Sandra Cuevas, muchas gracias. Gracias a usted. Ya escuchó usted a la doctora Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, que hoy junto con otros alcaldes electos como Lía Limón, el señor Taboada y entre otros alcaldes como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, alcaldes electos que hoy fueron víctimas de la intolerancia, del abuso y exceso en el ejercicio del poder por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que bueno, yo no sé si no les quedó claro, no entienden que el exceso de fuerza en contra de manifestantes que de manera legal, legítima, constitucional, estaban solicitando el acceso al recinto del Congreso de la Unión. Aclaro, solicitando el acceso, no estaban ni vandalizando, ni dañando el patrimonio histórico, ni causando daños a terceros. Eran nuestros representantes populares que hoy arriesgaron su vida, que hoy fueron víctimas de la violencia, que hoy fueron objeto de este maquiavélico operativo que tuvo como finalidad intimidar, agredir y vulnerar a mujeres. A ver, amable auditorio, hago un atento llamado a las autoridades.
¿En dónde están los protocolos de prevención de violencia contra las mujeres? Porque las lesionadas, aquí ya escuchó usted a la doctora Sandra Cuevas, pero también la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultaron lesionadas. Usted puede dar cuenta en las imágenes que le han dado la vuelta al mundo ya, se volvió tendencia. Representantes populares, gobernantes electos de la Ciudad de México, violentados, golpeados, intimidados, amenazados por sus propios policías. Pues ¿en dónde estamos, amable auditorio? Esto es alarmante, esto es muy preocupante. Esto no debería estar pasando en este momento. Es intolerable, esto es inadmisible. Si fuera al revés, la condición, las circunstancias del lugar, tiempo y modo fueran al revés, hoy estarían exigiendo el día de hoy la renuncia del gobernante, la renuncia del secretario de Seguridad Pública, la renuncia de los policías. Tengo entendido que ya los identificaron y tengo entendido que serán sancionados, pero permítame, amable auditorio, este tipo de hechos se están sentando un precedente muy negativo de intolerancia, de abuso, de autoritarismo, en donde si no eres de mi partido y no actúas de acuerdo a mis intereses, atenta a las consecuencias. Y aquí, amable auditorio, frente a la imagen de periodistas, de reporteros, de comunicadores, ahí estaba nuestro equipo de fotógrafos y colaboradores de 1+1, pudieron rescatar imágenes que dieron ya la vuelta al mundo en redes sociales. Somos un escándalo nuevamente, pero no por dar un buen resultado, sino porque otra vez nuestro gobierno, el gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Morena, sigue violentando los derechos humanos, sigue vulnerando la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de petición, que de manera pacífica, que de manera respetuosa, que de manera institucional se le había solicitado. Y sin embargo, esta es la respuesta: autoritarismo, represión y violencia. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con nuestro analista político, don Carlos Patiño López. No le cambie, seguimos cambiando de tema, claro, desde el 1+1. Regresamos. Tenemos ya respuesta, estamos transmitiendo de 1+1 MX oficial en todas las redes sociales y hay respuesta, hay reacción de nuestros amigos del auditorio. Pues es terrible que a una mujer, que a un grupo de mujeres, que a un grupo de representantes populares se les trate de esa manera. Es inadmisible, reitero, comparto las opiniones y los comentarios que tan amablemente en redes sociales expresan a favor de nuestras alcaldesas, de nuestros alcaldes, que hoy lamentablemente fueron víctimas de la intolerancia, víctimas del autoritarismo, de la represión, víctimas de un exceso y un abuso de poder por parte de malos, y reitero, malos servidores públicos, que lejos de servir y proteger, que lejos de garantizar y brindar las, yo diría, condiciones mínimas de seguridad, mantener el orden, la paz social, ejercen de manera irresponsable y sobre todo actúan de manera violenta en contra de ciudadanos pacíficos. Yo quisiera verlos con esa actitud potente y violenta en contra de manifestantes, en contra de delincuentes que sí violentan, que sí causan daños, que sí saquean establecimientos, que sí destruyen y causan daños al patrimonio histórico. En contra de ellos, a ellos no los tocan, a ellos sí los respetan, porque se están manifestando. Sí, pero no seas alcalde de un partido político ajeno al de tu gobierno, porque ahí sí, rómpele la nariz, acaba con él. Somételo, intimídalo, dale de toques. Porque esto son los señalamientos, son las imputaciones por parte de las víctimas. Y yo vuelvo a preguntar a las autoridades mexicanas, ¿y las víctimas cuándo van a ser tratadas con dignidad? ¿Cuándo van a actuar como gobierno? ¿Cuándo se van a conducir con respeto? ¿Cuándo van a respetar nuestros derechos humanos? Tenemos en la línea telefónica a nuestro analista de cabecera, a nuestro amigo Carlos Patiño López. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias y un saludo al auditorio. Muchas gracias. Carlos, sin lugar a dudas, esta noticia ha generado molestia, indignación. Estamos muy preocupados en 1+1 porque este tipo de actos de intolerancia, de abuso de poder y sobre todo de intimidación no se pueden aceptar en un régimen democrático. Carlos, ¿cuál es tu opinión? Gracias, Julio. Mira, aquí hay varios temas. Por favor. Creo que uno muy importante es la duración de esta transición que se lleva a cabo en la Ciudad de México, porque la elección se hace en julio y la transmisión de los poderes tarda mucho tiempo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que por parte del gobierno actual que encabeza Claudia Sheinbaum, ya tenían pactado
una serie de reuniones con los nuevos alcaldes electos que nunca se imaginaron que iban a perder 9 alcaldías. Claro. Entonces, ya tenían pactado esto para iniciar los trámites de entrega, recepción, etcétera, etcétera. Y de repente los cancelan y los mandan hasta septiembre. Después de eso, pues, obviamente, pues, te da mucho que pensar. Obviamente, pues quieren acomodar seguramente los números de los alcaldes salientes para poder limpiar un poquito el cochinero que se encuentran en las alcaldías. Entonces, por eso yo creo, y eso lo hace pensar, que detiene, y ¿saben qué? Nada más vamos a tener un mes para revisar todo. Un mes de 3 años de gobierno. ¿Ok? Entonces, la otra, también esto genera que se abre un periodo extraordinario de sesiones para votar unas cosas de albazo, de último momento, para cambiar la ley, para hacer una serie de triquiñuelas por parte del gobierno actual. Entonces, ahora van los alcaldes electos como bloque, y la única reacción que ha venido dando este gobierno de la Ciudad de México es cerrar el diálogo y las puertas. Es una pena, porque lo que tanto criticaba este grupo, ahora partido político Morena, ellos lo están haciendo. La represión, cierran los canales de comunicación, son autoritarios, son lo que no querían ser y lo que siempre criticaban de los otros gobiernos. Entonces, ya lo hemos platicado aquí, Julio, es cuando se les acaban los argumentos, pues llegan a esto. Y lo único que están demostrando es que no tienen argumentos, no son creativos, no tienen nuevas propuestas. Este gobierno se ha distinguido de robar las propuestas ciudadanas, las congelan y después las sacan como si fueran de ellos. Es una verdadera vergüenza y es una pena lo que hace este gobierno, que no es un gobierno creativo, no es de avanzada. ¿Y qué es lo que pasa? Que sigue la línea de presidencia del presidente Andrés Manuel y se va. Hacen un comunicado en el cual, ¿qué creen? Minimizan las cosas. Es una vergüenza que se la pasan minimizando las cosas. Y otro tema, a ver, pues sí, se van a castigar a los policías. Pues sí, pero a ver, los policías tienen un mando. Claro, les dio la instrucción. Una orden. Así es. Ya debería de estar ahorita renunciando el secretario jefe de seguridad ciudadana, claro, o el jefe de la policía, o incluso debería de estar renunciando Martí Batres. ¿Verdad que sí? Claro, claro que sí. Esto no se puede tolerar. ¿Por qué? Porque esto es lo que está marcando cómo van a venir los siguientes 3 años, Julio. Hay que poner énfasis en eso. ¿Qué va a pasar los siguientes 3 años? No tienen mayoría en las alcaldías, no tienen la mayoría en el Congreso, no van a poder hacer lo que siempre habían querido. Y volvemos a lo mismo, y lo hemos platicado aquí, no creo que pasen a la historia estos gobiernos como unos gobiernos buenos o unos gobiernos dedicados al ciudadano. Son gobiernos dedicados a sus partidos y a sus intereses. Claro. Sin lugar a dudas, aquí está, como bien refiere don Carlos Patiño López, prestigiado analista político y periodista, además líder de opinión. Carlos, desde tu perspectiva, ¿crees que esto fue un acto más de intimidación, una estrategia para someter a los alcaldes electos que han venido haciendo un trabajo muy importante, donde han buscado pues ya realizar acciones para dar soluciones a la ciudadanía que votó por ellos el pasado 6 de junio y esto tal parece que no le agrada a la administración de Morena y sobre todo de Claudia Sheinbaum y de sus operadores políticos como Martí Batres Guadarrama? Julio, creo que
es el miedo. Yo no sé por qué deben de tener miedo, porque es gobierno. Es el miedo que tienen de perder todo lo que, entre comillas, habían ganado. Lo que habían ganado en las casillas lo están perdiendo con estas acciones violentas, y creo que esto no creo que le guste a la ciudadanía, porque Claro. la ciudadanía se ha venido quejando de estos actos hacia los manifestantes, hacia las mujeres. O sea, son gobiernos totalitarios que no les gusta. Entonces, como lo ven que están bien organizados, yo creo que están bien organizados estos alcaldes de oposición, y yo creo que también va a estar reflejado en el Congreso, pero creo que lo más importante va a estar reflejado en los ciudadanos. Los ciudadanos porque son los que salieron a votar por esta oposición, Claro. son los que los van a respaldar, y ya no sienten el respaldo Morena de los ciudadanos que habían votado por ellos. Por algo será. Pues ahí está ya la acción, está el abuso de poder, está el exceso de uso de la fuerza por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que debería estar garantizando la seguridad, la paz social y la protección, y sobre todo brindar garantías a nuestros representantes populares, pero tal parece que estos malos servidores públicos están bajo las instrucciones y bajo las órdenes de pésimos funcionarios del gobierno de la capital, entre ellos el secretario de Gobierno y el secretario de Seguridad Ciudadana, que en vez de atender y resolver los problemas que esta ciudad capital enfrenta en todos los frentes, está pensando cómo someter, cómo amenazar, cómo intimidar a estos alcaldes, a estos hombres y mujeres, Carlos, porque aquí las lesionadas, las también violentadas en su dignidad, en su integridad física, fueron mujeres. A ver, ¿en dónde está este mecanismo para garantizar y para prevenir y evitar la violencia en contra de las mujeres? ¿En dónde está? A ver, si hubiera sido al revés, Claro. Y las víctimas fueran del lado de Morena, estarían alzando la voz, Carlos, estarían haciendo ya una huelga de hambre, un plantón permanente en el Congreso, porque mujeres fueron violentadas por parte de malos funcionarios, abuso de autoridad, los estarían crucificando en este momento, Carlos. Lo podemos ver. ¿Cuántas personas de diputados ya ahora ya están en la cárcel? Pero ¿cuánto tiempo pasó de estas personas que han abusado de las mujeres, de los niños? No ha llegado la justicia, llega tarde. La alcaldesa Cuevas de Cuauhtémoc dijo que fue tocada en esta manifestación que dice el gobierno que fue. Lía Limón con golpes, con la nariz rota, claro. Máquinas de dar toques. Oye, y después sale el secretario de Gobierno, Martí Batres, a decir que estaban cuidando las instituciones. Discúlpame, Martí, las instituciones no son tuyas, no son del gobierno. El Congreso de la ciudad es de los ciudadanos, y es una casa abierta que cualquier ciudadano puede llegar y solicitar ingresar. Ya lo hemos platicado aquí también, Julio. Claro. Esos tantos requisitos que se requieren cualquier ciudadano para visitar su Congreso local, la Cámara de Diputados Federal, la Cámara de Senadores, no puede ser. Tiene lamentable. que ser puertas abiertas para los ciudadanos. Obviamente, ¿qué se puede esperar? Ese es el problema, los mensajes. Se creen dueño de las instituciones. El señor Martí Batres, si bien le va a ir, en 3 años se va. Y quién sabe qué vaya a pedir otra vez. Pues no dudes, Claudia Carlos, que Sheinbaum busque un cargo de elección popular en la capital de la República Mexicana, Sí, siempre ha querido, pero nunca ha llegado. Siempre ha llegado por segundas o por otros caminos, siempre ha llegado a los puestos, pero su familia en general no ha llegado siempre por votación, Julio. Claro. Entonces, creo que lo más importante y lo que tenemos que ver y pedir a los nuevos congresistas es que
en verdad hagan un cambio a la Constitución de la Ciudad de México para que se puedan acortar estos tiempos de transición de gobierno. Totalmente ahí, de acuerdo. Obviamente creo que podemos avanzar mucho. Muy cierto. Mucho para poder avanzar en estos tipos de cambios. Claro. Pues aquí está el comentario, el análisis puntual, objetivo, imparcial, sin filias ni fobias. Carlos Patiño López. Carlos, no sabes cómo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada telefónica y que nos hayas explicado desde tu perspectiva, tu análisis siempre objetivo, este fenómeno, estos lamentables hechos que hoy vivimos en la mañana allá en el centro de la capital de la República Mexicana. No, muchas gracias a ti, Julio, y lo único que me queda decir es que esperemos que no se vuelva a repetir y que se tomen las acciones en contra de los que dieron la orden para hacer. Sí, qué bueno que a los policías, pero los siempre. Altos rangos tienen que también ser despedidos. Gracias, Julio, y gracias. Un saludo al auditorio. Muchas gracias, Carlos Patiño López, analista político y amigo de Uno más Uno. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el licenciado Carlos Javier González sobre este lamentable hecho y cómo puede repercutir a nivel institucional y a nivel legal estas pésimas decisiones del gobierno de la capital de la República Mexicana. No le cambie, seguimos, recuerde, cambiando de tema desde el Uno más Uno. Regresamos. Pues ya estamos en redes sociales atendiendo los comentarios que tan amablemente nos están formulando. Agradecemos que estén preocupados por la integridad física e integridad pues de nuestros representantes populares, por estas mujeres valientes, por estas ciudadanas que, reitero, son nuestros representantes populares, nuestros gobernantes electos en la Ciudad de México. Sí, todavía no toman posesión del cargo y ya están enfrentando valientemente, sí, valientemente, están enfrentando la intolerancia, el abuso, la violencia de este gobierno que no entiende y que no sabe cómo gobernar y que pretende a través del uso de la fuerza violentar los derechos humanos, violentar el derecho a la libre manifestación, vulnerar el legítimo derecho a la petición y al diálogo político, a la construcción de puentes, al diseño y acuerdos que puedan generar un contexto de soluciones para todos los mexicanos y de todos los ciudadanos que tenemos el gusto de vivir en la capital de la República Mexicana. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Carlos Javier González. Licenciado, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, querido Julio, ¿cómo estamos por allá? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Carlos, estamos muy preocupados. Tú desde tu perspectiva como abogado litigante, como especialista en estos temas, ¿cómo interpretas? ¿Qué visión, qué mensaje te da el gobierno y las instituciones que violentan a sus propios representantes populares? Un gobierno que vulnera los derechos humanos y que sobre todo sus policías en un ejercicio indebido y excesivo del uso de la fuerza causan lesiones a alcaldes electos e intimidan a hombres y a mujeres en este ejercicio, reitero, de intolerancia, de abuso de poder y de violación artera a los derechos humanos. ¿Cuál es tu interpretación? Mira, yo te diría que esto en realidad pues estamos asistiendo al fracaso total y absoluto de la política, ¿no? Durante el tiempo en el cual se suscitaron estos lamentabilísimos acontecimientos, estaba el secretario general de Gobierno, Martí Batres, según reunido con los líderes de las fracciones parlamentarias de la oposición en la Secretaría General de Gobierno, pero que no sabían ellos nada de que iba a pasar este tipo de acontecimiento, este evento que pues terminó como tan mal lo estamos viendo. Pero aquí hay una cuestión que es real. Aquí también lo que tenemos que ver es desde dónde y desde cuándo se solicitó que se llevara a cabo ese cerco en la Cámara de Diputados. Ese cerco se solicitó por la propia Cámara de Diputados pidiendo protección por cualquier tipo de manifestación que pudiera darse. Yo no sé, porque hay que ver que quien preside la Cámara de Diputados es una panista, que fue quien solicitó dicha protección o dicho cerco. Yo no sé si realmente no sabían absolutamente nada de lo que iba a pasar, o a lo mejor sabían que iba a haber una manifestación o un acercamiento de parte de los alcaldes de oposición, y que en ese contexto, pues bueno, podían ellos saber que se iban a suscitar determinados hechos. Pero sea cual sea el punto de partida y sea cual sea el contexto que te acabo de decir, y te estoy siendo muy honesto, yo quiero ser muy objetivo, o sea, mientras por un lado Martí Batres dice yo estaba reunido con las fracciones parlamentarias, por otra parte es una panista la que pide que se cerque o que se dé protección al Congreso, por otro lado son los diputados, alcaldes electos de oposición los que van y son agredidos por la policía.
Yo creo que independientemente de eso, aquí lo que debe de haber prevalecido es la política y el diálogo. Claro. Independiente. Y te voy a decir que es lo malo, que con toda esta situación, el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es primera y única responsable de esta situación que está ocurriendo, tiene muchos elementos para lavarse las manos. Y ya lo vas a ver, van a lavarse las manos diciendo que fue una panista la que lo solicitó, que los otros estaban con Martí Batres y que de alguna manera esto se trata de una simple provocación, lo cual a mí me parece una cuestión inconcebible dentro de una democracia y dentro de una ciudad como la nuestra que se dice ser una ciudad de vanguardia. Pero eso también nos deja ver una cuestión que es muy clara y que tenemos que reformar las disposiciones normativas en este sentido. A ver, Julio, no todo mundo tiene la civilidad que tuvo Enrique Peña Nieto de reconocer a un mandatario electo y darle su nivel y darle su lugar y empezar con una transición ordenada. Fíjate, lo que ha pasado con los alcaldes. Estos alcaldes electos, bueno, Lía Limón lleva meses quejándose que en Álvaro Obregón no le quieren entregar las cuentas claras. Claro. Porque nuestras disposiciones normativas no han establecido cuál es la facultad o la atribución de un alcalde electo o de un jefe de gobierno que ya ha sido declarado como electo pero que aún no entra en funciones. Pero de ahí a que te justifiques para poderlos golpear y para poder hacer el desbarajuste que se hizo hoy por la mañana, la verdad me parece que estamos, te digo, asistiendo a un fracaso total de la política y una insensibilidad brutal de parte del gobierno de la ciudad. Señor licenciado, estás platicando con el licenciado Carlos Javier González Robles, experto abogado litigante, a quien le agradecemos que nos tome este enlace telefónico. Sabemos que está con una agenda de trabajo muy saturada, licenciado. Sin embargo, quiero aprovechar para preguntarle, porque además en redes sociales se ha vuelto tendencia este tema, pues las lesiones, el abuso sexual, porque hubo tocamientos en contra de las alcaldesas electas, hubo empujones, intimidación, hasta toques eléctricos en contra de algunos alcaldes como Mauricio Taboada. Este tipo de excesos y abusos, ¿dónde estaríamos? ¿En qué escenario? Ya por ahí hubo un comunicado que van a ser suspendidos los policías, pero todo se corta por el hilo, por lo más delgado, el señor licenciado, que no estaríamos en un contexto en donde la responsabilidad como servidores públicos estaría ya hasta las máximas cúpulas, y me refiero al secretario de Gobierno y al propio secretario de Seguridad Ciudadana, que no habría un grado de responsabilidad, porque permítame, licenciado, ellos no actúan de mutuo propio. ¿O usted qué opina? No. Y eso es evidente. Y mira, estamos asistiendo a lo mismo que hemos visto en gobiernos anteriores, que según decían estos que ellos eran diferentes y resultaron ser iguales o peores. Claro. Eso es una constante siempre. Siempre, como dices tú y dices bien, los hilos se rompen por lo más delgado y siempre se van contra el policía, que lo único que hizo fue hacer su trabajo conforme seguramente se lo ordenaron. Claro. Yo te aseguro que los policías que están allí ni siquiera identifican plenamente los rostros de las personas. Porque te voy a decir una cosa, la ciudadanía en general pues no identificamos tampoco a nuestras autoridades y mucho menos cuando aún no han entrado en el ejercicio del poder. Entonces, obviamente que hay aquí una responsabilidad civil, hay una responsabilidad administrativa, puede llegar a haber una responsabilidad penal por las lesiones que se causaron y evidentemente hay una responsabilidad política. Pero te voy a decir una cosa, la cobardía que siempre ha caracterizado a los cuadros superiores de nuestra función pública, no de ahora, sino de siempre, y que ahora simplemente están repitiendo lo que siempre se ha hecho, es algo que no ha permitido que este tipo de condiciones no vuelvan a darse. Fíjate lo que pasó ayer con los migrantes allá en Chiapas, ¿no? Terrible, o sea, ya se está volviendo el signo de este gobierno la represión violenta, la represión antes que el diálogo, y eso no puede darse. Y sobre todo estamos hablando de que está de un gobierno de izquierda. Entonces, es una contradicción tras otra. Yo esperaría que por lo menos hubiera una explicación y una verdadera investigación en la cual no vaya a salir el resultado y la toma de decisiones que va a hacer el gobierno de la ciudad. Va a ser simple y sencillamente cesar a 2 o 3 granaderos, que aunque ellos digan que ya no les llamemos granaderos, siguen siendo granaderos, y es lo que va a pasar. No se va a arreglar absolutamente nada. Es lamentable. Terrible que se dé ese trato a nuestros representantes populares, terrible que se vulnere la dignidad, se atente contra los derechos humanos y se transgreda la libertad de manifestación y de derecho al diálogo que tienen nuestros representantes populares recientemente electos, licenciado, y que el gobierno, con una cobardía que lo caracteriza y con la prepotencia que siempre los ha definido, pretendan lavarse las manos y pretendan negar y deslindarse de estos lamentables hechos de los cuales hemos sido testigos mudos y ya yo diría que indignados los mexicanos, que estamos viendo cómo los policías, las autoridades encargadas
facultadas para garantizar la paz social y para proteger y brindar condiciones de certeza y de confianza y de seguridad para todos los ciudadanos, hacen uso indebido, excesivo de sus herramientas de trabajo para lesionar, para intimidar, para amenazar y sobre todo para agredir a mujeres valientes, a mujeres que hoy lamentablemente fueron víctimas de esta intolerancia, de este abuso de poder, de esta prepotencia que caracteriza al gobierno de Morena. Señor licenciado. No, bueno, pero además se está convirtiendo en el signo de este gobierno, no solamente a nivel local, sino a nivel federal. Lamentablemente. Fíjate, ¿qué pasó con ese diálogo que pedía la gente? Que mira, Julio, tampoco hay que ser ingenuos, o sea, la gente estaba prácticamente de rodillas con la reforma educativa que hizo el presidente Peña Nieto. En su momento había logrado desactivar esta combatividad que con justificación o sin ella, eso será materia de otro análisis, tiene esta central sindical de maestros, y fue el propio presidente López Obrador quien lo revivió. Tú acuérdate que incluso él les dio a ellos la conducción de la reforma educativa que ellos mismos presentaron. ¿Y qué pasa? Cuando la gente quiere dialogar con el presidente no baja la ventanilla y se queda dentro de su camioneta. Punto número uno. Punto número dos. Tienes migrantes que vienen huyendo de condiciones de pobreza, de violencia, de desigualdad, de violación constante de derechos humanos, de riesgo a su vida, y simplemente las imágenes que vimos ayer son imágenes dignas de un país totalitario como creíamos que no era esto. Y hoy estamos asistiendo a que también, no solamente a sindicalistas, no solamente a migrantes, sino también a opositores en este país se les empieza a combatir con la fuerza y con la violencia, con lo cual, Julio, deberíamos estar muy preocupados todos los mexicanos, no solo aquellos que apoyan a la gente o que apoyan a los migrantes o que apoyan a los alcaldes de oposición. Todos los mexicanos tendríamos que estar muy preocupados porque se está convirtiendo en el signo de los tiempos de este gobierno, que si no están de acuerdo con lo que ellos dicen, ya dieron el paso hacia la violencia. Hay que tener cuidado porque puede volverse una bola de nieve que no se va a detener. Pues aquí está la opinión desde una trinchera legal, desde yo diría el sector de los abogados litigantes. Especialistas, líderes de opinión están alzando la voz para descalificar, para, pues yo diría, condenar estas acciones que el día de hoy pues policías de la capital de la República Mexicana emprendieron en contra de alcaldes electos de nuestra ciudad capital, en donde hay lesionados, en donde hay mujeres violentadas, abusadas, porque los tocamientos es abuso sexual, señor licenciado, y hay acciones terribles en donde policías y malos servidores públicos abusaron de su condición y con el poder que da un escudo y con la autoridad que da un uniforme, sometieron, vulneraron y agredieron a nuestros representantes populares, y eso es inadmisible. El día de hoy tendrá que estar renunciando el jefe de la oficina el secretario de Gobierno de la Ciudad de México y también el secretario de Seguridad Ciudadana. Lamentablemente, como usted bien refiere, vivimos en un gobierno en donde no pasa nada, en donde ellos pueden hacer lo que quieran y la ciudadanía tiene que seguir soportándolos. Pero afortunadamente la democracia y los ciudadanos que no estamos dispuestos a aceptar estos abusos, esta prepotencia, esta soberbia, esta arrogancia por parte de estos malos funcionarios, estos pésimos gobernantes, cada día y en mayor medida seguiremos tomando de manera pacífica y de forma democrática el control y vamos a salvar a esta ciudad y a este país. Señor licenciado Carlos Javier González Robles, no sabe cómo le agradezco estos comentarios y por habernos tomado este enlace telefónico de Bote Pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio, y un saludo a todo el auditorio. Que tengan excelente tarde todos. Muchas gracias. El licenciado Carlos Javier González Robles, analista jurídico y político y amigo de Uno Más Uno. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con el maestro Nelson Vargas, el medallero. México ha ganado importantes medallas de oro y plata y bronce, nuestros deportistas paralímpicos, y afortunadamente estamos a un tris de llegar a las 300 medallas en esta fiesta paralímpica allá en Tokio, Japón. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Recuerde, estamos desde el 1 más 1, cambiando de tema, claro. Regresamos. ¿Qué tal? Bella música de la década de los 60, sin lugar a dudas. Estamos muy felices, estamos contentos porque tal parece que nuestros deportistas paralímpicos están, la verdad, haciendo un mucho mejor papel que nuestros deportistas de alto rendimiento, que
pues las cifras y los números no fueron tan positivos como ya sí estamos viendo que en Tokio, Japón, en esta fiesta deportiva paralímpica, pues México ya está llegando a un número 21 en esta tabla de países que han ganado ya medallas de oro. Llevamos 3 medallas de oro, 1 de plata, 5 de bronce, para hacer un total de 9 medallas. Y bueno, pues estamos ya en el número 21 del ranking de pues 46 países que están en reitero, en esta gran fiesta deportiva. Es importante reconocer el papel de nuestros deportistas paralímpicos, gente que incluso ya rebasa más de los 40 años, están haciendo un gran papel. 69 países participando en esta pues fiesta, en donde pues yo diría se hace un número importante, llegar a las 300 medallas. Les comparto China, primer lugar, con 54 medallas de oro, 35 de plata, 30 de bronce, para un total de 119 medallas. China. Reino Unido, segundo lugar, 26 de oro, 20 de plata, 22 de bronce, para un total de 68 medallas. Comité Olímpico Ruso, tercer lugar, 19 medallas de oro, 11 de plata, 31 de bronce, para un total de 61 medallas. Estados Unidos en el cuarto lugar, 18 medallas de oro, 19 de plata, 12 de bronce, para un total de 49 medallas. En quinto lugar, Ucrania, 12 de oro, 27 de plata y 15 de bronce, 54 medallas. Aquí hay pues ya un número importante. Estos primeros 5 lugares pues ya llevan un número importante de medallas. Reitero, México en el lugar 21 con pues un total de 9 medallas, reitero, 3 de oro, 1 de plata y 5 de bronce. Tenemos en la línea telefónica a el maestro Nelson Vargas, a quien le agradecemos especialmente que nos tome este enlace telefónico, pues para platicar con respecto a este importante resultado de nuestros deportistas paralímpicos. Ya hubo por ahí un buen desempeño en actividades acuáticas. Maestro Nelson Vargas, qué gusto saludarlo, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Muchas gracias a usted. Y bueno, qué bueno que está cumpliendo el pronóstico de llegar a las 300 medallas. Y más que nada, qué bueno por los deportistas paralímpicos que están haciendo, pues como siempre, cada 4 años los deportistas paralímpicos mexicanos siempre han dado resultados. Sí, pero aquí lo más importante de todo, don Julio, es reconocer sus méritos, sus logros. Hace un momento usted dijo que había deportistas de arriba de 40 años. Hay también arriba de 50, ¿eh? Es correcto, es correcto. Y qué bueno. Este número de medallas y los oros que se han ganado, nos dejan satisfechos. Sin embargo, como lo he dicho en ocasiones anteriores, hemos ganado en unos Juegos Olímpicos hasta 20 oros. Pero bueno, desgraciadamente no estamos en esos tiempos. Tiempo de pandemia, hace 4 años ganamos solamente 4 oros, y lo que están haciendo ahora pues nos vitaliza y nos hace sentir bien, pero hay que tomar en cuenta lo que yo he dicho en mis columnas, sí, que tenemos que renovar a la juventud de deportistas paralímpicos, darle seguimiento a muchos deportistas jóvenes para que los cuadros competitivos empiecen realmente a salir adelante. Maestro, tengo entendido que en México usted sigue trabajando de manera muy responsable, muy profesional, con ese compromiso que lo caracteriza. Tengo entendido que el próximo mes de septiembre, los días 3, 4, 5, el 37 Congreso de Capacitación, ¿es correcto? ¿Se va a llevar a cabo este 37º Congreso de Capacitación, maestro? Pues mire, yo estoy muy orgulloso. Sí, señor. En 37 años consecutivos, 36 años consecutivos, sí. El año pasado no, pero este año sí. Uh-huh. Hicimos un congreso internacional de capacitación para todos nuestros entrenadores, okay, maestros, instructores, de todas las disciplinas que manejamos en todo lo que es la acuática Nelson Vargas y Nelson Vargas Family Fitness. Este año no será la excepción. Nosotros trabajaremos con un congreso virtual, así es, donde tenemos asegurado más de 400 entrenadores, instructores, gentes que creen en nuestra empresa y que les interesa muchísimo lo que vamos a comentar en este congreso. Lo más importante de este congreso es darles a conocer por qué llevamos
43 años de éxito empresarial como gente que ha promovido el deporte. Las razones fundamentales por qué nuestra empresa sigue perdurando y ahora con la pandemia, estoy convencido que desde que se volvió a abrir las instalaciones somos la empresa de fitness y de escuelas de natación que más rápido se ha recuperado. Hay una razón, don Julio. Sí, señor. La calidad. Hay una razón, y nuestras sucursales no vamos a entretener niños y jóvenes y adultos. Vamos a darles básicamente las herramientas para que sean hombres de bien, que sean competitivos, que busquen superación y no solo aprender a nadar o aprender una actividad deportiva. Claro. Lo que más nos interesa es que sean personas que valoren la comunidad que hacemos dentro de nuestra empresa, valoren los valores que buscamos que toda nuestra gente trate de aprenderlos y darle seguimiento a sus vidas. Eso es lo que más hacemos. Entonces, nuestra gran importancia de este Congreso es que con nuestro propio personal, que tiene ya muchos años trabajando, dar a conocer por qué hemos tenido éxito. Tendremos gente como Gustavo Borges, máximo medallista olímpico de Brasil, con 5 medallas en Juegos Olímpicos, que también hizo una empresa importante en Brasil y que nosotros le ayudamos a hacer esa empresa con nuestro método de enseñanza. Él estará presente y hablará de los éxitos que tiene en Brasil y que ha sido gracias al asesoramiento que nosotros le dimos desde México, y fuimos a Brasil a ver cómo se desarrollaban sus escuelas, ya que Gustavo Borges es compañero de escuela de uno de mis hijos, Nelson Vargas. Estuvieron nadando para pues en la misma universidad en los Estados Unidos. Entonces, estamos muy contentos de este Congreso. Estoy invitando a la gente a que se inscriba. Creo que es muy importante lo que estamos haciendo, que por favor queremos que escuchen la voz de los expertos, y con el propio personal nuestro vamos a transmitir todo el conocimiento que tenemos. Con el propio personal vamos a hacerle ver a la gente cómo desarrollamos la enseñanza en bebés, niveles medios, todos los métodos de enseñanza, el método que usamos. O sea, en este momento el conocimiento ya no se puede ocultar, don Julio. Claro, Hay que darlo a conocer para que la gente trate de hacer lo mismo. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho que la gente que tiene albercas y escuelas de natación piense que los equipos representativos utilizan mucho la alberca y menos se puede comercializar. Para nosotros, el hacer competitivos a nuestros jóvenes ha sido la columna vertebral del desarrollo de la empresa, y que no sea un estorbo, porque ir a aprender a nadar en cualquier lado, ir a ser competitivos y a buscar sobresalir, y a buscar desarrollar valores, es lo que nos ha dado la presencia como negocio. Pues aquí está el mensaje, pues la voz de la experiencia, el liderazgo del maestro Nelson Vargas Bazañas, que pues está convocando este congreso, este 37º congreso de capacitación para pues instructores. Está abierto al público, maestro. Está abierto al público, está abierto a padres de familias. Y yo lo que quiero con este congreso es que las gentes que tienen negocios de esta similitud también busquen que los chamacos no nada más vayan a aprender a nadar, sino que adquieran valores y que busquen ser competitivos, participando y desarrollando habilidades competitivas que a la larga no importa que ganen medallas, sino que salen hombres de bien para el país. Hombres y mujeres de bien, maestro Nelson Vargas. Pues yo quiero agradecerle como siempre al maestro Nelson Vargas, que tan amablemente nos toma pues la llamada telefónica para compartirnos su análisis, su opinión, y hoy como siempre agradecerle que nos invite, que nos convoque a estos importantes congresos como este 37º Congreso Nacional de Natación, y que en donde habrá capacitación profesional especializada y que habrá, entiendo, actividades muy importantes. 3, 4, 5 de septiembre, maestro. Va a ser en 6 días. Correcto. Empieza el viernes 3, sábado 4 y domingo 5, con 3 horas cada día, para que
Sean en total ahí, estamos hablando de 9 horas. Muy bien. Y después seguimos la siguiente semana, viernes 10, sábado 11 y domingo 12, igual otras 9 horas. Claro. Estamos hablando de 18 horas de capacitación para todos los gentes que les interese sus negocios, sus albercas, dueños de escuelas, maestros, entrenadores. Si tienen ganas de escuchar el éxito de una empresa como la nuestra, nosotros estamos dispuestos a compartir el conocimiento. Ya no hay secretos, don Julio, en este momento en claro. la vida. Invítenos, hay maestro. que compartir el conocimiento para que la gente se supere y se supere México. Pues ahí está, el mensaje de salud, bienestar, salud física y mental con el maestro Nelson Vargas. Maestro, no sabe cómo le agradezco, le mando un fuerte abrazo y como siempre, pues agradecidos por su amistad y su confianza. Yo le agradezco mucho su confianza de dejarme anunciar algo que no es normal en cualquier medio. En cualquier medio seguramente me dirían, pues, de a cómo no, ¿verdad? Usted claro. Ha sido pues una gente que sabe compartir y me ha permitido anunciar este congreso. Yo quiero agradecerle al maestro Nelson Vargas y reiterar mi reconocimiento a su liderazgo, su apoyo, su amistad, su confianza y agradecer también al presidente del Grupo 1+1, al doctor Naim Libien Kawi, que nos permite seguir construyendo un mejor futuro para las próximas generaciones. Si no fuera por estos dos grandes hombres, estos dos grandes empresarios, estos dos grandes líderes, Nelson Vargas Bazáñez y Naim Libien Kawi, esto no sería posible. Amado auditorio, ya escuché usted. Pues lo invito para que esté atento a las bases, a la convocatoria y a la participación en el 37º Congreso Nacional de Natación con el maestro Nelson Vargas. Maestro, le mando un fuerte abrazo y estamos muy atentos de este 37º Congreso. Para servirle, muchas gracias. Fuerte abrazo. Vamos a un pequeño corte. Tenemos ya una charla después de este pequeño corte con la alcaldesa electa en Álvaro Obregón, la licenciada Lía Limón, que además fue víctima de pues estos actos tan terribles de violencia, de intimidación y de arbitrariedad por parte de malos servidores públicos de la capital de la República Mexicana. Vamos a un pequeño corte y regresamos para platicar con la alcaldesa Lía Limón. No le cambie, seguimos en 1+1, cambiando de tema, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Cambiando de Tema. Quiero agradecer especialmente a la alcaldesa electa en Álvaro Obregón, la licenciada Lía Limón, que tan amablemente nos toma este enlace telefónico para platicar sobre estos terribles hechos, estos abusos por parte de malos servidores públicos, de terribles policías que agredieron físicamente a la alcaldesa electa en Álvaro Obregón. Lía Limón. Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia. Lía, mira, primero, yo no me quiero ir contra los policías porque los policías lo único que hicieron fue obedecer instrucciones. Claro, totalmente de acuerdo, claro. Pues los policías no tienen la culpa de tener un secretario de gobierno que es un porro. Así ¿no? Es correcto. De cada uno de nosotros habla su historia, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. Pero sí fue algo lamentable, la verdad fue una agresión, pues que no tiene precedente. No tiene precedentes, es inadmisible y si así nos tratan a los alcaldes electos, no quiero imaginarme cómo tratan cualquier ciudadano. Tratan al ciudadano a pie, ¿no? Sí. Es decir, sí es algo que refleja un gobierno represor. Intolerante. En la supuesta ciudad de las libertades. Sí es algo, en la ciudad donde se supone que ya no hay granaderos, pues no, hay policías que actúan como granaderos, ¿no? Sí. Entonces sí es lamentable y sí merecemos, y merecen los ciudadanos una explicación, pero esta agresión física no es distinta a la agresión que hemos venido viviendo desde que fuimos electos el pasado 6 de junio. A ver. Desde el pasado 6 de junio nos han estado agrediendo de manera constante. A mi alcaldía fue la jefa de gobierno a decir que no iba a permitir que regresara la corrupción. Le tuve que contestar que no, pues que la corrupción ya se iba. Sí. Y después de eso hemos estado pidiendo ya en 5 ocasiones, hoy fue la 6ª, una reunión de todos juntos con la jefa de gobierno, que no nos ha concedido y en la que pues la verdad es que vamos a insistir, ¿no? Porque es lamentable que no nos abra este espacio al diálogo y que no nos abra este espacio a construir en beneficio de los ciudadanos. Te quiero decir que las 9 alcaldías que ganamos en Alianza, sí. Pues la verdad es que vamos a gobernar 4.5 millones de habitantes de la Ciudad de México. Claro. Es altísimo sí. el porcentaje de gente que vamos a gobernar.
y a pesar de ello el trato está siendo de obstáculos y golpeteo constante. No solo conmigo, con todos nosotros, es decir, hasta hoy ninguno de nosotros ha tenido diálogo con la jefa de gobierno, ninguno de nosotros ha tenido encuentros con la jefa de gobierno, hasta hoy nos ha negado el diálogo y bueno, pues lo único que hay que decir es que eso sí es absolutamente lamentable y refleja la verdad, que ante la derrota electoral reaccionan con violencia y represión. Es un gobierno represor y violento en lugar de reflexionar por qué perdieron. Y la verdad es que las decisiones que han venido tomando que vulneran nuestras facultades, claro, no nos golpean a nosotros, golpean a los ciudadanos. Si a nosotros no nos dan presupuestos, si a nosotros no nos dejan las facultades que tenemos para hacer buenos gobiernos, a quien les pega eso no es a nosotros, es a los 4.5 millones de habitantes que claro, vamos a gobernar a partir del 1 de octubre. Es correcto. Estamos platicando con la maestra Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón. Lía, tengo entendido que ustedes deseaban tener un acercamiento, un diálogo con los diputados del Congreso de la Ciudad de México, porque precisamente el día de hoy se llevaba a cabo un periodo extraordinario para hacer reformas de última hora, de último minuto, para restarles ese tipo de facultades y atribuciones que tú nos comentabas. A ver, platícanos, ¿qué está pasando en materia de seguridad pública, Lía? Nosotros lo que buscábamos era tener un diálogo justamente porque no estamos de acuerdo con varias de las decisiones que pretendían aprobar. Así es. Y básicamente es en dos temas específicos, en seguridad pública y en el tema inmobiliario. Y no habíamos tenido ese diálogo y nosotros lo que buscábamos es ese diálogo. Y la verdad es que, pues, como habrás visto, nos cerraron las puertas y nos impidieron ese diálogo porque nosotros íbamos a hacer nuestra conferencia de prensa en Donceles. Sí, lo vimos. Afuera de Donceles. Ahí estuvimos. Como no nos permitieron hacerla, la hicimos afuera del Munal. Y acabando la conferencia dijimos, bueno, pues vamos a ir a quienes la agenda nos lo permita, a intentar entrar a Donceles para dialogar y manifestar estos temas en los que no estamos de acuerdo. Así es. Bueno, pues a ese intento, pues así les fue. Así nos recibieron, es decir, a golpes. Entonces, pero golpes físicos que se han venido manifestando como golpes políticos desde el pasado 6 de junio. Es increíble que la jefa de gobierno tenga tiempo para ir a Chiapas, ¿no? Pues sí. Pero no para recibir a los alcaldes electos que vamos a gobernar a la mitad de la ciudad. Lía, es que tú no formas parte de su agenda. Lía, es que tú los temas que pretendes abordar y analizar no son temas que sean ni prioridad ni urgencia para este gobierno de Morena, que se ha caracterizado por la intolerancia, por la ignorancia, por la falta de capacidad y diálogo. Así es. Nuestros temas no lo son, pero tampoco su prioridad son los ciudadanos de la Ciudad de México, claro, ¿no? Totalmente. Su prioridad es actuar de manera autoritaria y abusiva y violenta como reaccionaron el día de hoy. La verdad es lamentable. Nosotros no agredimos a los policías, nosotros no agredimos a las autoridades. Nosotros lo que estábamos es buscando un diálogo respetuoso, como el que hemos estado pidiendo desde el 6 de junio. Desde el 6 de junio hemos pedido por oficio y en las conferencias de prensa una reunión todos juntos con la jefa de gobierno que hasta hoy no hemos tenido. Entonces, bueno, pues... A ver, Lía, hay un tema en redes sociales y nuestro amable auditorio está preocupado. ¿Cómo es posible que no ha habido este proceso de intercambio, de entrega-recepción, no tan facilitado la información en la alcaldía Álvaro Obregón? Incluso se ha negado a tener estas reuniones de seguimiento para saber en qué condiciones te entregan a ti y a los demás compañeros de la UNA las condiciones de las alcaldías. ¿Qué está pasando? Porque hasta septiembre, Lía. No solo es Álvaro Obregón, son todas. Las 9 alcaldías que, bueno, las 7 porque hay 2 alcaldes reelectos. Sí, claro. Pero los 7 alcaldes de los 9 que somos, hemos estado pidiendo constantemente que inicie la transición nos la mandaron hasta septiembre. Los 9 alcaldes hemos estado pidiendo una reunión con la UNA CDMX, de la UNA CDMX con la jefa de gobierno y nos ha sido negada. Y hoy, pues eso pedíamos, diálogo y que nos dejen de atropellar en las facultades que tenemos y que nos dejen de pasar por encima en las facultades y de quitar recursos, porque necesitamos poder que se respeten las facultades y poder contar con los recursos para hacer buenos gobiernos. Pero sí te quiero decir que esto no nos va a detener. Sí te quiero decir que esto no nos va a frenar. Nosotros vamos a seguir adelante juntos
como una CDMX, organizados, esto no nos va a detener. Lía, tus compañeros también resultaron lesionados, por ahí se hablaba incluso de toques eléctricos, y empujones y maltrato a otros compañeros de esta UNA. ¿Es correcto esto? Sí, mira, a Mauricio Tabe le dieron toques. Caray. Igual que a Tania Larios, que es diputada electa y que venía con nosotros, y que ahorita le duelen las costillas. Caray. Le dieron toques, a Mauricio Tabe también, a Sandra la empujaron. Sí, son lamentables. Margarita, que es diputada actualmente y que es alcaldesa electa, estaba intentando entrar al Congreso y no la dejaban, o sea, fue muy difícil poder entrar, aún teniendo el derecho por ser diputada. Claro. Y bueno, en fin, sí, esta fue la actitud. Oye, Lía, nos preocupa porque si esto le hacen a mujeres valientes, a mujeres que son nuestros representantes populares electos democráticamente, que entonces, ¿qué va a pasar con cualquier ciudadano que de manera legítima, constitucional, manifestemos o expresemos nuestra voluntad, nuestras demandas ante este tipo de autoridades irresponsables, violentas e intolerantes? ¿Qué es el futuro? Es lo que decimos nosotros, y así nos tratan a nosotros como tratan al resto de la ciudadanía. Y sí nos parece muy grave, porque pues lo que sucede aquí, nosotros en México está bueno para criticar cuando hay represiones en otros países, ¿no? Así es. Pero cuando las hay en México nos parecieran normales, y esto que pasó hoy es inadmisible, esto que pasó hoy es inaceptable, esto que pasó hoy en un operativo coordinado por el secretario de Gobierno, pues refleja cómo actúa el secretario de Gobierno y refleja una pésima, una falta brutal de voluntad política y de voluntad de diálogo. Me gustaría cederle la palabra a Sandra Cuevas, que es vocera de la UNA CDMX y que está aquí conmigo, para que pudieran también escuchar su punto de vista. Yo con lo único que quiero terminar es con decir que la jefa de gobierno, su prioridad debería decir trabajar de la mano de nosotros para gobernar bien la Ciudad de México en los años que les restan, en lugar de estarse placeando por Chiapas y otras entidades federativas. Muchas gracias. Dejo con mucho gusto a Sandra Cuevas, le dejo la palabra para que pueda ella dialogar con ustedes y darle su punto de vista como vocera de la UNA CDMX. Lía Limón, muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Cuídate esa nariz. No hay lesiones mayores. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La doctora Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo vamos con este tema? Muy bien, muy bien. Gracias por la entrevista nuevamente. Pues aquí ya vamos a reunirnos todos los alcaldes electos. ¿Es correcto? Estamos en un espacio en el centro de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Muy bien. Vamos a empezar a conversar para tomar acciones, las medidas pertinentes, las acciones legales. Así es. Y mañana poder darle continuidad a todo este tema, que al final es una lucha en favor de la ciudadanía. Eso es correcto. Pues habrá que estar muy atentos, darle seguimiento de las acciones legales que ustedes emprendan en contra de estas malas autoridades del gobierno de la Ciudad de México que hoy pues los sometieron, los intimidaron y los agredieron. Doctora Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y le envío un fuerte abrazo. Gracias por todo el apoyo que nos brinda 1+1. Los micrófonos y cámaras de 1+1 estamos a sus órdenes, estamos para informar sobre estos temas que son de gran relevancia a nivel nacional. Vamos a seguir informando y darle seguimiento puntual. Doctora Sandra Cuevas, muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, hasta luego. Que tengan buena tarde. Pues ya escuchó usted a dos alcaldesas, a dos mujeres valientes, a dos mujeres sensibles, responsables y que además se estaban haciendo un ejercicio, reitero, democrático, constitucional, pues una simple solicitud de diálogo, un acceso a un recinto que, por cierto, es un recinto público, Es un recinto en donde no tendrían por qué estar ese tipo de elementos obstruyendo, agrediendo, intimidando, lesionando, dañando a nuestros representantes populares electos. Son dos mujeres valientes, a quien reitero mi reconocimiento, mi admiración y mi profundo respeto. Pero están también otros compañeros gobernantes electos en otras alcaldías. Esto es terrible, Como bien refería la maestra Lía Limón, alcaldesa electa en Álvaro Obregón, ya escuchó usted cómo les han bloqueado la transición, cómo les han obstaculizado el diálogo, cómo les han negado las condiciones de seguridad para empezar a tener un trabajo coordinado, un trabajo en donde la entrega-recepción de la administración saliente de Morena y la nueva administración
administración de esta alianza PRI-PAN-PRD, que fue la que democráticamente eligió el pueblo de México. Usted, amable auditorio, eligió democráticamente, de forma mayoritaria, a estos representantes populares, el gobierno de Morena, el gobierno que por años reclamó, exigió un trato digno, descalificó y condenó actos que vulneraban los derechos humanos, que violentaban los legítimos derechos constitucionales a la libre manifestación, al derecho a petición, al diálogo, a construir puentes. Pues aquí ya ve usted, fueron testigos cómo se maltrató, se violentó, se humilló, se intimidó y se causó lesiones reitero, a mujeres, ¿En dónde está este protocolo de prevención de la violencia en contra de la mujer? Hoy hasta por el código ya establece sanciones hasta por una mirada lasciva. Entonces imagínense, un servidor público, un policía, se atrevió a agredir con su escudo, con una herramienta que debe ser simplemente de contención, de acuerdo con los 9 niveles de uso de la fuerza. Un escudo es simplemente un instrumento de contención, no para agresión. Un exceso indebido, ilegal. Escuchaba ya usted que ya la doctora Sandra Cuevas estará analizando con el equipo de colaboradores y con los demás alcaldes de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México las acciones legales que van a interponer en contra de estos malos funcionarios, reitero, desde el secretario de Seguridad Ciudadana hasta el secretario de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, que en vez de ser secretario de Gobierno más bien parece operador político, o como lo dijo Lía Limón, parece porro, ¿no? Pero bueno, vamos a darle seguimiento, vamos a estar muy atentos a este tipo de circunstancias que hoy lamentablemente dieron la vuelta al mundo. Pues ya en las redes sociales es una realidad que en este país pues se puede violentar, intimidar, agredir y se puede lesionar a un representante popular, a un ciudadano que, reitero, pacíficamente solo quería establecer un diálogo, un canal político con legisladores, también con nuestros representantes populares, porque no son semidioses, ni son gente, no son extraterrestres, son ciudadanos como usted y como yo, que simplemente están ocupando una curul, un cargo legislativo para representar, aparentemente, representar sus intereses y los míos. Pero tal parece que el gobierno de la capital tiene otro tipo de agenda, tiene otro tipo de percepción con respecto al trato que merecen los ciudadanos el día de hoy. Vamos a un pequeño corte, regresamos. Tenemos una mesa de análisis muy interesante precisamente para hablar sobre un libro en materia de Sistema Nacional Anticorrupción. Precisamente platicar con una experta en temas anticorrupción, cosa que vamos a abordar después de un pequeño corte con la doctora Lisbeth Rodríguez. Vamos a platicar un tema que va a generar polémica y yo diría interés para todos. Vamos a un pequeño corte, no le cambie, seguimos en el 1+1, cambiando de tema, regresamos. Amable auditorio, pues ya estamos de regreso después de escuchar esta bella música de la década de los 60. Estamos pues ya en la recta final de nuestro programa de el lunes 30 de agosto. Quiero agradecer este enlace telefónico con la doctora Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, experta en temas anticorrupción. Quiero comentarle que la doctora Lisbeth Muñoz Mejía es experta en temas relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción y obviamente los sistemas locales. Incluso realizó un libro especializado y quiero que nos platique sobre esta importante obra que ha generado interés a nivel nacional. Doctora, muy buenas tardes, qué gusto saludarla. ¿Cómo está usted? El gusto es mío de participar aquí en tu programa, gracias. Doctora, un tema muy interesante, el Sistema Nacional Anticorrupción, evidentemente es un tema que ha generado preocupación para malos servidores públicos, ha generado esperanza para los ciudadanos, pero sobre todo una herramienta de carácter jurídico para las instituciones. Este importante libro, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, una obra de su autoría, una obra que sin lugar a dudas se ha presentado en varios lugares y ha generado, reitero, gran interés y ha generado pues un escenario en donde la cultura del combate a la corrupción es una realidad en este país, doctora. Sí, muchas gracias. Pues sí, efectivamente, un tema importantísimo para nuestra sociedad, que es este combate a la corrupción y que precisamente
derivado de la necesidad de darle mayor difusión, porque generalmente somos los operadores quienes tenemos conocimiento, pero el combate a la corrupción es una tarea de todos, entonces es muy importante que la gente lo conozca realmente para que un sistema sea efectivo, pueda operar y pueda ser evaluado inclusive, pues primero tenemos que saber cómo se estructura, cómo opera, y entonces sí podemos ver cuáles son sus fortalezas o debilidades y cómo está actuando. Entonces, la idea de esta obra es precisamente dotar de las herramientas necesarias para conocer todo el sistema y además la aplicación de en el ámbito nacional y en el ámbito local, porque finalmente el sistema nacional se va a integrar por autoridades, sociedad civil, pero además por sistemas locales anticorrupción. Entonces, aquí en el libro que se llama Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, pues hacemos un desglose de cómo debe funcionar en estos ámbitos y de toda su integración, de todo el marco normativo nacional, internacional, aparte un capítulo de derecho comparado con la experiencia de otros países como Singapur, Brasil, Alemania, Colombia, y por supuesto pues recomendaciones desde la práctica para lo que consideramos que es mejor en la implementación en el ámbito local para combatir este flagelo que bueno causa unas afectaciones terribles para la sociedad, ya que pues provoca el deterioro de las condiciones de vida de todos por el abuso del poder. Entonces sí es un tema fundamental que nos va a impactar a todos y en el que además tenemos que involucrarnos. Y bueno, esta es mi propuesta para difundir este sistema y para el combate también a la corrupción. Doctora Lisbeth Muñoz, tengo entendido y estábamos revisando esta importante obra, esta interesante obra que usted presentó, lleva, por cierto, el prólogo de la ministra Yasmín Esquivel Moza, un prólogo muy interesante que también le dedicó la ministra. ¿Es correcto, doctora? Sí, efectivamente, mi agradecimiento, aprovecho para hacerlo nuevamente público, mi agradecimiento a la doctora Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte, un ejemplo de una mujer empoderada y de una mujer que también es muy sorora, ya que apoya a otras mujeres, en este caso, pues a mí me prologa mi obra. Y bueno, ahí también hablando ella en este prólogo tan interesante de cómo resulta importante la operación de este sistema y el contenido del libro, precisamente para hacer efectivos el derecho a la buena administración, la tutela administrativa efectiva y bueno, sobre todo la protección de los derechos humanos derivado de la actuación de gobierno. Entonces, sí, efectivamente, la ministra Yasmín, que además, bueno, yo trabajo en el Tribunal de Justicia Administrativa. Así es. Como magistrada, y la ministra Yasmín también fue magistrada en el tribunal, entonces nos conocemos desde ahí y le agradezco mucho este prólogo de la obra. Doctora, tengo entendido que usted es magistrada titular de la ponencia 17 adscrita a la Sala Superior Especializada en Responsabilidades Administrativas y Derecho de la Buena Administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. ¿Es correcto? Sí, de la Sala Ordinaria Especializada. Sí, correcto. La ponencia 17, efectivamente, que precisamente ahí la especialidad consiste en una nueva competencia en donde los tribunales somos resolutores de faltas administrativas graves y además tenemos en la Ciudad de México la competencia al derecho a la buena administración, que es un tema también esencial para el respeto de los derechos y el combate a la corrupción. Recuérdeme, por favor, hace 1 o 2 meses, de hecho se conmemoró el 50 aniversario de este importante Tribunal de Justicia Administrativa, ¿es correcto? Sí, efectivamente, bueno, pues ya casi estamos en septiembre, pero realmente fue a principios de julio que se conmemora ya el 50 aniversario del tribunal, que es muy importante decirlo. Este tribunal surge como una justicia para la ciudadanía, para que puedan acudir y combatir actos de autoridad que consideran lesión a sus derechos. Entonces, esta nueva competencia que tenemos ahora va de la mano con la revisión de la legalidad de la actuación de los servidores públicos, solamente que ahora no solo determinamos si estuvo bien o mal la actuación, sino que también podemos imponer sanciones a servidores públicos y particulares
que incurran en faltas graves en el ejercicio del servicio público o en actos vinculados con este. Entonces, un tribunal muy importante también para el Estado de Derecho y para la legalidad de la actuación de las autoridades. Doctora, hablar del combate a la corrupción y los costos que esto representa para los mexicanos y para el país, para el mundo, yo diría en un contexto global, esto es un tema muy interesante porque la operación, la implementación y sobre todo estas recientes reformas en materia de combate a la corrupción están sentando las bases para establecer un nuevo orden jurídico que prevenga este terrible escenario de corrupción que además es yo creo que uno de las asignaturas pendientes de muchos gobiernos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, es muy importante el combate a la corrupción. Claro. Precisamente ya nos hemos dado cuenta cómo hay puntos de contacto entre gobierno y sociedad en donde tenemos que implementar nuevas estrategias para combatir ese flagelo que, bueno, no solamente conlleva un quebranto económico para el Estado de cerca del 9% del Producto Interno Bruto, que estamos hablando de miles de millones de pesos, sino que va más allá porque también la corrupción viola derechos humanos y la corrupción causa pérdida de vidas. Entonces estamos en un escenario muy drástico que a nivel internacional ya se ha considerado precisamente para su combate. En México tenemos este nuevo sistema que se crea a nivel constitucional en 2015. A partir de 2016 surgen las leyes que le dan marco en nuestro país. Y también es muy importante decir que este sistema lo que busca es la actuación coordinada de sociedad y gobierno. Es un tema que tiene que ser atajado, que tiene que ser combatido desde estas dos líneas, porque no es solamente responsabilidad del gobierno, sino también de la sociedad. De hecho, uno de sus grandes retos es el involucramiento de la sociedad. Y bueno, para eso se crea un comité coordinador que va a estar integrado por 5 ciudadanos que van a participar de la mano con distintas autoridades que se encargan de precisamente estos temas vinculados con el combate a la corrupción, como son la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de auditar los recursos públicos, el gasto público, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero van a trabajar de la mano con la sociedad, con estos 5 ciudadanos que van a hacer el enlace entre sociedad civil y gobierno. ¿Y para qué? ¿Para qué vamos a coordinar a todas estas autoridades? Para la creación obviamente para el combate a la corrupción y la sanción, pero también para la creación de la política pública anticorrupción, que de hecho desde enero del año pasado ya se publicó un instrumento que pueden consultar en la página del Sistema Nacional Anticorrupción, que es esta política nacional que se basa en 4 ejes: combatir la corrupción y la impunidad, porque por supuesto esto es un fenómeno que ocasiona que la corrupción crezca. También combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, promover la mejora de la gestión en los puntos de contacto sociedad y gobierno e involucrar a la sociedad y al sector privado para que se pueda combatir desde todos los frentes a través, de esta política que se hace después de un gran diagnóstico de factibilidad y de esta participación ciudadana. Pues ahí está el comentario, la explicación, el análisis. Hablar del Sistema Nacional Anticorrupción es un tema muy amplio que bien valdría la pena que nos permitiera que la volviéramos a molestar, magistrada, para abordar ese tema con mayor, yo diría, tranquilidad, con mayor tiempo. Yo quisiera pedirle, si su agenda se lo permite, claro está, que la próxima semana pudiéramos darle seguimiento a este tema, a su obra, a su libro, y sobre todo hablar también un poco más sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, su estructura, sus facultades, sus atribuciones, cómo trabajan en beneficio de la ciudadanía de la Ciudad de México y cómo pueden administrar justicia administrativa, porque la verdad es que la ciudadanía pues no está muy enterada de sus derechos ni de lo que hoy hace una importante institución como el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, magistrada. Pues yo con todo gusto, encantada
al final, dentro de la vocación de servicio también está el realizar esta difusión, no solamente trabajar en pro de los derechos de la ciudadanía, claro, sino también acercarlos a la propia ciudadanía. Así que yo te agradezco mucho la invitación para tener la oportunidad de hacerlo a través de tu programa. Encantada de volver a participar. Muchas gracias. Pues aquí está ya el compromiso de otra gran mujer mexicana, de otra profesional del derecho, de otra también, yo diría, una mujer que merece nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro profundo respeto. La magistrada Miriam Lisbeth Muñoz Mejía, magistrada titular de la ponencia 17 de la primera sala ordinaria en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Magistrada, muchas gracias. Tenemos el compromiso la próxima semana. ¿Qué le parece? Perfecto. Yo quedo a la orden. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias. La magistrada Lisbeth Muñoz Mejía, ya escuchó usted este comentario tan importante y yo diría que es necesario que esta nueva cultura de combate y prevención a la corrupción y a la impunidad desde una trinchera institucional bajo el esquema de la reforma constitucional y yo diría que con el apoyo de expertos desde magistrados, jueces que evidentemente participan, trabajan día con día para generar un verdadero cambio en el ejercicio de la administración pública y brindarle a la ciudadanía justicia con estricto apego a derecho, previniendo cualquier acto de corrupción que pudiera vulnerar sus derechos. Yo quiero agradecerle a nuestro gran equipo de colaboradores que el día de hoy, pues sin lugar a dudas, han hecho milagros, porque el día de hoy ha sido una jornada muy intensa. Agradecerle a nuestro ingeniero en jefe, don Miguel Zelaya, a la licenciada Tania Costa, al licenciado Israel, a nuestro coordinador general en jefe de reportajes especiales, don Raúl Ruiz Venegas. Agradecerle especialmente al doctor Naim Livien Cahui, presidente de Grupo 1+1, a la doctora Karina Rocha Priego, directora general de Diario Amanecer y 1+1, su apoyo, su confianza, su respaldo para que este proyecto, para que este sueño sea una realidad y poderlo poner a su disposición, poderlo ofrecerlo a usted, que nos acompaña todos los días en redes sociales, que nos expresa su opinión, su comentario, su inquietud, y que con mucho gusto estaremos dándole seguimiento y dándole respuesta en redes sociales. Soy Julio Jiménez, les reitero la invitación para que mañana en punto a las 14:30 horas nos siga acompañando aquí en Cambiando de Tema. Seguimos en este contexto tan difícil que es la pandemia, el COVID-19 y la variante Delta Plus. Hoy fue el inicio de clase, estaremos monitoreando en los centros educativos el comportamiento de, pues espero que no sea así, de posibles contagios, esperamos que no sea así, que no haya contagios y que los mecanismos implementados por las autoridades académicas en el sistema educativo nacional pues cumplan su cometido y se evite, se cuide y se garantice la seguridad de los niños y las familias. Y se evite, claro, se evite cualquier posible contagio que pueda poner en riesgo la vida de ellos. Soy Julio Jiménez y les deseo una excelente tarde, muy buen provecho. Mañana, 14:30 horas, aquí en 1+1, claro, cambiando de tema. Ya sabe, hasta la próxima. Muy buenas tardes.